Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha estado hablándole a mi vida en este tiempo y que todos los días me la recuerda, y si Dios te recuerda algo es para que profundices en eso. Dios a veces te muestra una partecita y nosotros tenemos que encargarnos de excavar y escudriñar esa palabra, porque Dios nos llama a escudriñar las Escrituras. A veces Dios te da una palabra para que vos empieces a profundizar en esa palabra y extraer la riqueza espiritual que hay detrás de esa palabra, porque la palabra de Dios es tan rica, tan amplia, tan poderosa. Una palabra, una revelación de Dios, de la palabra de Dios a tu vida te cambia no solamente tu interior, sino que cambia también tu exterior. Es como aquella persona que encuentra un pequeño diamante en la tierra y seguramente no se va a quedar con eso, sino que va a empezar a escarbar para ver si hay más diamantes. Así es con la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo te muestre una palabra, vos escudriñala al fondo, porque algo grande Dios quiere hacer con esa palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? La palabra de Dios es espíritu y es vida, y Dios nos va a soplar en esta mañana de su espíritu, de su vida, de su aliento. Vamos a recibir el aliento de Dios, el soplo del Espíritu Santo a través de esta palabra, y Dios va a hacer grandes cosas. La palabra está en Filipenses 4:19, y sobre este versículo vamos a escudriñarlo, vamos a sacarle el jugo, vamos a masticarlo hasta que se haga parte de nuestra vida. Jesús nos llama a comer, ¿sí? Él dice: coman mi carne y beban mi sangre, incorpórenlo a su vida. Incorporar la palabra de Dios a nuestras vidas es lo que produce los milagros. Dice la Biblia: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Cuando yo me acordé de esta palabra, mi primera atención y lo que el Espíritu Santo me decía: poné foco primeramente en la primera frase de ese versículo: mi Dios. Mi Dios. No es lo mismo decir Dios que decir mi Dios. No es lo mismo creer en la existencia de un Dios que adoptar a Dios como tu posesión personal. Declararlo como tuyo, adoptarlo como tuyo, recibirlo como tuyo. Los niños saben muy bien de esto, ¿no? ¿Cuántos tienen niños chiquitos? Nosotros tenemos una nena de 9 y una de 4, ¿sí? Y desde que nacieron, las cosas que eran de ella, ¿eh? Esto es mío, decía. Las cosas que ellas aman, se las adueñan, ¿eh? Sí, esto es mío. Y lo atesoran y lo hacen parte de su vida. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de los niños, como decía Jesús, ¿no? Y saber que aquellas cosas que amamos las tenemos que adoptar como nuestras. La clave acá está en la palabra mi Dios. Vos podés creer hasta este momento, quizás has creído en Dios, pero ahora ese Dios, vas a decir, es mi Dios personal. Y desde que empezamos a cambiar nuestra forma de expresarnos con respecto a Dios, empiezan a suceder los milagros. Y esta es la parte inicial de los milagros. ¿Cuántos están esperando milagros? ¿Amén? Acá comienza todo, en tener un Dios personal. Muchas veces decimos, cuando quizás sufrimos un accidente y no nos pasó nada, la gente dice: vos tenés un Dios aparte. No sé, esa frase. Eso lo tenés que creer. Vos y yo tenemos un Dios aparte, un Dios personal, que nos cuida personalmente,
con nombre y apellido. Dios es tuyo y vos sos de Él. Y Dios tiene contado hasta los pelos que hay en tu cabeza. Así de estrecha es la relación que tenemos con Dios. Todas las personas tienen un Dios, con minúscula. Todas las personas tienen un Dios. En algo ponen su confianza, en algo ponen su esperanza, en algo ponen su fe. Desde la antigüedad, los pueblos se creaban dioses para pedirle a esos dioses y para adorar a esos dioses. Inclusive hasta la persona más atea, si vos estás acá y decís yo no creo en Dios, tenés tu propio Dios. Quizás tu propio Dios es tu propia conciencia, tu propio razonamiento, tus propias fuerzas. En lo que vos pones confianza es tu Dios. Entonces todos tienen algo que le llaman Dios. Quizá no lo declaran como tal, pero en su interior lo veneran como tal. Y muchos tienen varios dioses. Le prenden una vela a cada santo, por las dudas. Yo creo en Dios, pero también creo en que la Virgen intercede por mí, también creo en el gauchito Gil y en la difunta Correa. Por las dudas, ¿no es cierto? Y tenemos esa ensalada de creencias. Pero Pablo, quien escribe esto, desde la cárcel, dice, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y el Dios de Pablo es nuestro Dios. El Dios de Pablo es nuestro Dios. Dios se le presentó a Pablo un día que iba camino a Damasco, y desde ese día que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, pasó a ser su Dios. Y Pablo se encargó de predicar de su Dios a todo el mundo conocido de esa época. Pablo se encargó de hablar de Dios como mi Dios. Yo les vengo a hablar de mi Dios, porque lo adoptó como personal. Porque cuando vos tenés un encuentro personal con Dios, podés decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si vos un día aceptaste a Jesús en tu corazón, Jesús es tuyo y vos sos de Él. Pablo hablaba así de su Dios, con firmeza, con determinación, con fe. Dios es mío. Dios dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. En Jeremías 31:33. Dios se complace con que vos lo llames mi Dios. Dios quiere que vos te adueñes de Él, que digas Dios es mío, Dios es mío, es mi Dios personal, es mi Dios aparte. Y con eso quites tu fe y tu confianza en cualquier otra cosa. No sé en qué has puesto tu confianza, no sé en qué es lo que has puesto, pero el día que vos te determines y decís mi confianza la pongo en mi Dios, las cosas empiezan a cambiar. A Dios le agrada que lo llamemos como suyo. En Salmo 89:26 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Dios hablando de nosotros. Dios quiere que te adueñes de Él. Entonces, si vos te pones a ver, todos los hombres de fe de la antigüedad hablaban de Dios como su Dios. Podemos hablar de David. David decía, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré, en Salmo 118:28. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué importante es empezar a hablar con propiedades con respecto a Dios. Mucha gente piensa que los milagros ocurrieron solamente en la antigüedad,
Muchos piensan que los milagros ocurrieron allá en el Viejo Testamento y en alguna partecita del Nuevo Testamento. Pero tu Dios, si tu Dios es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de David, es el mismo Dios de Jesús, porque Jesús dijo: voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Si Dios, ese Dios que estamos hablando, es el mismo, los milagros están ocurriendo hoy mismo también. Amén, porque tenemos el mismo Dios, porque Dios no ha cambiado, Él permanece firme, fiel, y Él fue y Él será. ¿Tenés el mismo Dios de Abraham? ¿Tenés el mismo Dios de Isaac? ¿Tenés el mismo Dios de Jacob? ¿Tenés el mismo Dios de Pablo? Si ese es tu Dios, vas a tener los milagros que ellos recibieron. Vas a tener los milagros que ellos recibieron. Abraham tuvo un hijo cuando era imposible tener un hijo. Era imposible. Pero su Dios le respondió y le cumplió la promesa. Qué importante es decir mi Dios. ¿Cuántos pueden decir mi Dios? Digan mi Dios. Mi Dios. Así que ahora, cada vez que hablemos, acordémonos de esto. Mi Dios. Hagámoslo personal. Muchas veces estamos acostumbrados a decir Dios lo hará. Pero cuando empezamos a decir mi Dios lo hará, a Dios se conmueve. Dios dice: me está reconociendo como Dios. Hay un versículo muy lindo en Cantar de los Cantares. Ayer estuvimos hablando sobre parejas, y en Cantar de los Cantares hay una mención al amor que existe entre el hombre y la mujer, entre Cristo y la iglesia, y lo podemos tomar como para nosotros. En Cantar de los Cantares 2:16 dice: mi amado es mío y yo soy suya. Es una relación estrecha de amor. Mi esposa es mía, no es de nadie más. Nati es mía, ¿sí? Y yo soy de ella. Y tenemos una unidad matrimonial en Dios. Bueno, cuando vos decís mi Dios es mío y yo soy de Él, hay una unidad, hay un vínculo, hay algo que sucede cuando vos lo tomás como posesión. Si estás pasando por algún momento difícil, duro, empezá a decir mi Dios. Tengo un Dios aparte. Tengo un Dios aparte. Dios no está allá lejano, ¿sí? Dios no está lejano, sino que Dios está más cerca de lo que vos pensás. Cercano está Dios. Pero ¿de qué Dios estamos hablando? Ya sabemos que lo tenemos que hacer nuestro. ¿De qué Dios estamos hablando? El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De qué Dios estamos hablando? Del Dios creador de los cielos y de la tierra. Del Dios creador de lo que se ve y de lo que no se ve. De ese Dios estamos hablando, que hizo todas las cosas. Un Dios santo, un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios eterno, omnipresente, un Dios lleno de amor. De ese amor, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y ese es mi Dios. ¿Lo conoces realmente? ¿Te has puesto a pensar en estos atributos que tiene Dios? Si vos decís, yo a Dios no lo veo, no lo conozco, pero su poder, su eternidad se hacen claramente visibles con las cosas que vemos en la creación. Un Dios que creó todo, las estrellas que ves, el sol, la luna, los mares, las galaxias, todo lo creó Dios. Todo lo creó Dios. Ese Dios poderoso está acá, hoy, en este lugar. ¿Lo creen? Dice el versículo: mi Dios suplirá. Digan suplirá.
suplirá. ¿Qué significa suplir? Llenar hasta el borde toda carencia. Llenar hasta el borde. No es llenar hasta la mitad, no es llenar un poquito, es llenar hasta el borde. Eso significa suplirá. Dará abundantemente en aquellas áreas que tenés carencia. David decía, mi copa está rebosando. Eso significa suplir. Es una acción que Dios hace por vos. Pero es importante que nos apoderemos de las declaraciones. Suplirá es una declaración que vos la tenés que expresar con tu boca, porque la Biblia dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y Satanás se ha encargado de robar la declaración y se ha encargado de enmudecer tu boca para que el milagro no se desate. Pero Dios quiere que recuperes el poder que hay en la declaración, que recuperes el poder que hay en tu lengua, que recuperes el poder que hay en tu boca para bendecir y no para maldecir, para declarar, mi Dios suplirá, suplirá, dará abundantemente, llenará toda carencia, llenará todo vacío. Es una declaración. Cada vez que vos le presentás a Dios una carencia, una necesidad, algo vacío, Dios lo llena. La historia de la viuda, ¿sí?, que tenía 2 hijos, que su esposo le había dejado tantas deudas, embargada, su esposo había muerto, ella era viuda, y venía el acreedor a cobrarse su deuda, y como la viuda no tenía nada, se iba a llevar a sus hijos. Era grande la deuda que le dejó el esposo. Pero ahí llegó Dios a través de su profeta, y Dios hizo un milagro que conocemos, ¿no es cierto?, de provisión sobre las vasijas que estaban vacías. Y fue tan abundante la provisión que Dios le dio a la viuda. Dice que traigan más vasijas, traigan más vasijas, traigan más vasijas. Y cuando cada vez que había una vasija vacía, Dios la llenaba. Otra vasija, Dios la llenaba. Dios la llenaba. Y cuando no hubo más vasijas, cesó el aceite. Dios te dice, yo voy a llenar cada área hasta que todas estén completas, no voy a detenerme. Hasta que todas las áreas estén completas, no me voy a detener. Todas las áreas, todas. Ninguna va a quedar vacía, ninguna. Y fue tan grande la provisión de Dios que dice que la mujer vendió ese aceite, le pagó al proveedor la suma millonaria, y dice la Biblia que le alcanzó para vivir ella y sus hijos. O sea, bendijo su fe, bendijo a sus futuras generaciones. Dios te dice, no solamente te voy a bendecir a vos, sino que te voy a bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus yernos, a tus nueras, en el nombre de Jesús, por 1000 generaciones. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace en abundancia. Las hace en abundancia. Eso significa que Dios suplirá. Cuando le traes algo hueco, vacío, Dios lo llena. Dios lo llena. Mi Dios suplirá. Pero recuerden, tenemos que declarar con la boca. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso es cuestión de Dios. Vos tenés que declararlo. El cómo, dejáselo a Dios. No pensés en tus limitaciones. ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Cómo será esto? Le dijo María. Y tantos ejemplos, ¿no?, que tenemos de cuando las personas le cuestionan, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser si yo no tengo? Si yo ya no puedo? Si yo ya perdí, ¿cómo? No importa el cómo, Dios lo va a hacer. Dios va a usar lo que a Él se le ocurra, porque Él es el creador. Él es dueño de todas las cosas. Dios puede ser así y las cosas suceden. Nuestra tarea es tener fe.
Porque Dios se mueve por fe, no por necesidad. Porque a Dios le agrada la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Es lo que le agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchas veces empezamos y caemos primeramente en cerrar nuestra boca. Y la Biblia dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero cuando declaré la palabra, los milagros empezaron a ocurrir. Así que si a vos te está doliendo algo en esta mañana, alguna parte del cuerpo, decí, Dios me sana, en el nombre de Jesús, Dios me sana. Yo cuando tengo un dolor en el cuerpo, digo, Dios me sana, mi Dios me sana. Porque a veces quizás has ido a muchos médicos y un médico te dice una cosa y otro médico te dice otra cosa. Yo sé lo que te digo, porque he visitado varios médicos, ¿sí? Y un médico te dice, no, ¿sabes? Eso puede llegar a ser esta cosa, esto puede llegar a ser esto. Y no le dan en la tecla. Pero cuando vos decís, mi Dios lo va a hacer, mi Dios me va a sanar. No, los médicos capaz que no sepan el origen de eso, no importa el origen, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar, ¿sí? Y quizás lo haga a través de un milagro, quizás lo haga a través de lo que sea, ¿sí? Quizás use la medicina, pero es Dios el que te sana. Completamente, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Nadie más lo hace. Él lo hace como quiere. No es problema nuestro el cómo, sino que en nosotros tiene que estar la declaración de poder. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. ¿Cuántos tienen necesidades acá? Todo lo que nos falta, todo, dice, todo lo que te falta. Y quizás vos mirás lo que te falta y es un abismo de cosas, ¿no? Me faltan un montón de cosas. Me faltan un montón de cosas. Si Dios me diera esto solamente, yo ya estaría... Hay oraciones que son así, ¿no? No, yo le pido esto solamente. Algunos usan el mí, pero dicen a mi Diosito, ¿sí? Pero es tu Dios, con mayúscula y con poder. Pero muchas veces caemos tan bajo nuestro nivel de fe, que decimos, nos conformamos con que Dios me dé esto nada más. Yo con esto me conformo. Pero Dios dice, yo quiero suplir todo lo que te falta, todo. Así que cuando pidamos en grande. Pidamos en grande. Porque Dios quiere que le pidas en grande, porque eso es señal de fe, y fe es lo que le agrada a Dios. Ay no, pero ¿cómo voy a pedir esto? Pedilo. Porque si no después andás viendo a los otros que tienen, y andás criticando a los que tienen, pero vos estás pidiendo migajas. Pedile a tu Dios cosas grandes, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. ¿Amén? ¿Están acá? Miren, si de necesidades se trata, tenemos un abanico grande de necesidades, ¿sí? Hay necesidades terrenales, ¿sí? Quizá necesidad de salir de alguna deuda, necesidad de conseguir un trabajo, necesidad de salud física, necesidad de prosperidad, de que algún trámite se destrabe. Son necesidades terrenales, un montón. Las mías, las tuyas, hay un montón de necesidades. Cada uno tiene su propia necesidad y está atravesando por sus propias luchas. Mi Dios suplirá todas esas necesidades, ¿sí? Pensá en esas necesidades que Dios te está marcando. Dios las va a suplir. Quizás tenés un negocio y no van los clientes y tenés necesidad de que vengan los clientes. Dios va a suplir eso. El pastor recién decía, necesitamos obreros, porque la mies es mucho y los obreros son pocos. Bueno, pidámosle a Dios obrero y va a suplir obreros para esta iglesia. Amén. Así como hay necesidades terrenales, también hay necesidades espirituales.
La necesidad que vos tenés de que Dios te perdone es una necesidad espiritual y Dios te va a perdonar. La necesidad que tenés de paz en tu corazón, que quite el remordimiento, que quite el dolor, es una necesidad espiritual. Dios va a suplir esa necesidad. La necesidad que tenés del Espíritu Santo para tener dominio propio, como decíamos anoche. La necesidad que tenés del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. La necesidad que tenés del Espíritu Santo para que Él te conduzca a tomar buenas decisiones. Eso es una necesidad. El Espíritu Santo es una necesidad en nuestras vidas. La unción para predicar, para sanar es una necesidad. Dios va a suplir, pues, todo lo que nos falte. Necesidades terrenales, necesidades espirituales. Amén. Ahora, ¿está el versículo ahí? Mi Dios, pues, suplirá todas las cosas que os falten. Yo les decía que Dios no se mueve por necesidad, sino por fe. Porque si es por necesidad, todos acá tenemos necesidades. Pero ¿quiénes son los que reciben los milagros? Los que declaran con fe. Mi Dios suplirá. Amén. Así que no es cuestión de si vos tenés más necesidad que yo o comparar necesidades. Dios respalda la fe. Dios respalda la fe. Quizá te duele la cabeza y la otra persona necesita ser sanada de cáncer. El milagro va a estar en la persona que tenga fe, cualquiera sea la necesidad. ¿Me explico? Suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuál es la capacidad que tiene Dios para suplir las cosas? Vos cuando estás necesitado de una quizás tacita de azúcar, vas y se la pedís al vecino, ¿sí o no? Porque sabés que el vecino puede llegar a tener una tacita de azúcar. Pero si tenés la necesidad de pagar 1 millón de pesos, vas a ir al vecino y dices, no sé, no creo que mi vecino tenga 1 millón de pesos. De acuerdo a la necesidad o de acuerdo a que vos juzgás la capacidad de la otra persona para ayudarte, vos vas a pedir. Lo mismo cuando vas a pedir un consejo, ¿sí? Vos seleccionás la persona a la cual vas a pedir un consejo. Bueno, Dios, ¿cuál es la capacidad que tiene Dios para bendecirte? Toda. Dios, mi Dios, pues suplirá todas las cosas que falten conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas de Dios son inescrutables, son profundas. Es ancho, largo, profundo. No lo puedo comprender, decía Pablo. Su eterno amor es tan grande. Le enseñamos a nuestros hijos que el amor de Dios es maravilloso, es tan alto, tan ancho, ¿no? Tan grande. Le enseñamos a nuestros hijos eso, lo tenemos que vivir nosotros. Las riquezas de Dios son inagotables. La fuente de bendición es inagotable. Y Dios quiere que recurras a esa fuente. Dios quiere que vuelvas a la fuente. Tenés que volver a la fuente que es Dios. La fuente que no se agota. Si Dios hizo un milagro en tu vida, quizás hace mucho tiempo, esa misma vertiente sigue fluyendo. Y Dios lo va a volver a hacer. Dios lo hará de vuelta. Mi Dios lo hará. Si Dios una vez te ayudó, ¿por qué no te va a ayudar nuevamente? Las fuentes de Dios, el río de Dios está abierto y fluye. ¿Y quiénes son los que se benefician? Los que se atreven a meterse en el río de Dios. ¿Hasta dónde te vas a meter? Depende de tu fe. Quizás solamente te has mojado los pies en el río de Dios. Has tenido una fe así, para decir, bueno, por lo menos me refresco los pies. Por lo menos. Hace un calor de 40 grados y tengo un río ahí. Bueno, me refresco los pies. Así a veces hacemos con Dios. Estamos llenos de problemas, llenos de necesidades. Tenemos un montón de cosas, un calor espiritual que nos agobia. Y vamos al río de Dios y tocamos los pies nada más. Pero dice la Biblia que en cuanto vos des pasos de fe
y te vayas metiendo en los tobillos, la rodilla, la cintura, y Dios te cubre en su río, vas a ser lleno de la plenitud de Dios. Amén. En todas las áreas de tu vida. Y ya no depende de Dios, depende de nuestra fe. Hasta donde vos te atrevas a creerle a Dios. Dios le dijo a Abraham: mirá, levantá, hasta donde te alcance la vista será la tierra que yo te voy a dar. ¿Hasta dónde alcanza tu vista? ¿Cuánta fe tenés? ¿Para qué milagro tenés fe? Dios hoy quiere abrirte los ojos de la fe y que puedas mirar cuán grande Dios tenés y cuán grandes son sus milagros. El río de Dios es inagotable y la fuente que Dios te puso en tu corazón es inagotable, porque Dios te dice: el Espíritu Santo es una fuente que salta en tu interior para vida eterna. Amén. Entonces Dios nos bendice conforme a su capacidad, a sus riquezas en gloria, y ya sabemos que eso es ilimitado, 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 no tiene límite. Solamente nuestra fe es lo que nos hace avanzar o nos hace detener. Y por último, en Cristo Jesús. Todas las promesas que están en la Biblia son cumplidas en Cristo Jesús. En Él son sí y amén. Cristo Jesús hizo posible que nosotros tuviéramos amplia entrada delante del trono de la gracia. Y Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque yo voy al Padre. En Cristo Jesús no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Todas las cosas están escondidas en Él, para Él y por medio de Él, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando vos pones tus ojos en Cristo Jesús, automáticamente te llenás de esta fe de la que estamos hablando y los milagros se sueltan. Jesús es el amén de Dios a todas sus promesas. ¿Vieron que nosotros decíamos amén, amén, amén? Bueno, Jesús puso su cuerpo en la cruz y con su sacrificio dijo amén. Apocalipsis dice que Él es el amén, con mayúscula. Entonces, cada vez que decimos amén, estamos declarando a Cristo Jesús. Estamos nombrando a Jesús. Y si nombramos a Jesús, los milagros suceden. Amén. Y lo más maravilloso de todo es que Jesús dijo: mayores cosas harán ustedes. Miren, la Biblia dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían los libros, no alcanzaría el lugar en la tierra para poner los libros que se escribieran. ¿Sí? O sea que tantas cosas hizo Jesús, solamente en la Biblia tenemos reflejado algunos milagros, pero la Biblia dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzaría el lugar en el mundo para colocar los libros. Entonces Jesús dijo: mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán, porque yo voy al Padre. Ese Dios está en este lugar, en esta mañana, y tenemos a Dios como una posesión personal. Esa posesión personal es un Dios poderoso. Tenemos grandes necesidades, pero también hay una gran provisión para esa necesidad. Y tenemos una fuente inagotable de vida, de provisión. Mi Dios proveerá. Cuando vos haces carne esta palabra, empezás a caminar de una manera distinta y empezás a tener una fe, ¿sí?,
que mueve montañas. Dios nos está hablando de esta manera porque quiere que en este tiempo en el que estamos atravesando nuestra fe crezca. Amén. Y la fe crece por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No pongas tu fe y tu confianza en otra cosa. Poné tu confianza en tu Dios y en mi Dios. Amén.